Si quieres escuchar un programa de un tipo que no sabe nada, bienvenidos a mi programa. Realidades. Bienvenidos amigos, soy Luis Enríquez. Gracias por acompañarme en esta segunda edición del podcast Realidades. Esta vez sí tenemos nombre respecto a la primera edición, que espero que le haya gustado y que haya sido una bonita experiencia para todos ustedes. Bueno, antes que nada, yo creo que el tema de hoy es un tema que más allá de un tema para los venezolanos, un tema para la región latinoamericana que, y a otras partes del mundo, que al fin y al cabo han sufrido las consecuencias de un régimen que de alguna manera ha acabado con el sueño de muchos venezolanos y que han tenido que emigrar por necesidad más que por querer hacerlo realmente, ¿no? Es lamentable, ¿no? Y es una situación tan lamentable que hemos llegado a tal punto donde creemos que, que las soluciones que parecen evidentes en algún momento se han complicado, pero se han complicado a tal punto que no hemos entendido qué es lo verdaderamente importante y qué es lo verdaderamente genuino que nos puede ayudar. Los días pasan, las esperanzas de los venezolanos disminuyen, se nota en las calles y es evidente que esta situación nos ha llevado a una especie de cerco que nos hemos puesto los mismos venezolanos en no saber qué va a pasar o en qué va a terminar todo esto. Los venezolanos en su mayoría tenemos una gran esperanza de que esta situación cambie, pero que cambie pronto, porque es una situación tan insostenible que creo y me doy cuenta que nos puede llevar a un punto de no retorno, ¿no? Y es porque el régimen de alguna manera ha obtenido el poder y ha sabido ganar esta batalla, vamos a decirlo como una especie de juego de ajedrez, donde cada quien juega sus fichas, pero el régimen del señor Maduro ha sabido manejar la situación. Ha sabido manejar la situación a tal punto de que hasta la misma oposición, representada por el presidente Juan Guaidó, ha tenido que ir a conversar con ellos en, en Noruega con el régimen venezolano. Entonces, eso me hace pensar mucho y me pongo a observar las consecuencias de esa reunión y mi análisis va, de alguna manera, es muy simple. Primero, evidentemente, la negociación del presidente Guaidó con el régimen demuestra un cierto fracaso, mejor dicho, un cierto fracaso en tratar de tumbar el régimen con las herramientas que se tenían, con el apoyo de varios países del mundo, con el apoyo de la mayor potencia mundial, que son los Estados Unidos de Norteamérica. Y más allá de eso, han habido intentos para tratar de acomodar la situación, pero han sido en vano, lamentablemente. El régimen sigue, como decimos los venezolanos, vivito y coleando. Y la razón del título, ¿por qué digo que es más de lo mismo? Mira, por ejemplo, veamos el caso que capaz muchos de ustedes han escuchado, el caso del supuesto robo de ayuda humanitaria, em, según las personas que se habían encargado para eso, habían inflado las cifras de los militares que habían renunciado o desertado, es la palabra correcta, y habían inflado al doble y habían sacado unos recursos ahí. Bueno, el tema más allá de eso creo que es que me preocupa. Yo que me la paso leyendo Twitter, me preocupa bastante
como vi a muchos venezolanos, incluso periodistas, ¿no? Diciendo que el periodista que escribió el artículo, que hizo la denuncia, que él no, y otros periodistas eh, que son, que no están a favor del régimen ni en la situación que sufre Venezuela, vienen y dicen, bueno, este tipo, el que hizo la denuncia, el periodista que hizo la denuncia del Panama Post, este tipo está aliado con el régimen porque comenzó a denunciar algo en un momento delicado para la situación del país y todo aquello. Cosa que no estoy de acuerdo, pues, porque no estoy de acuerdo con la corrupción venga de donde venga. Aquí, como lo hablo con muchos amigos, siempre he dicho que el primer opositor cuando esta gente se vaya, y ojalá se vaya pronto, voy a ser yo. Porque lamentablemente veo muchas actitudes parecidas al régimen. Ojo, no quiero decir con esto, y no quiero que se malinterpreten mis palabras diciendo que son la misma vaina que el régimen, pero tienen muchas, lamentablemente debo decirlo, tienen muchos parecidos con ciertas cosas que no me gustan y con gente de la vieja política que ya sabemos de su actuar y que ya sabemos que no traen nada bueno, sino que lo que le importa es llenarse los bolsillos o obtener un cargo que les permita llenar su ego, ¿no? Más que ayudar al país como tal. Y es que además de eso, el negocio de muchos dirigentes opositores es ser eso, opositores al régimen. Y a ellos les encanta seguir viviendo en la misma situación porque al final son recursos, es financiamiento para ellos, para seguir siendo opositores al régimen. Entonces no les interesa realmente un cambio, sino más bien seguir llenándose las manos, más de la que se han llenado. Y al final lo que terminamos sufriendo esta circunstancia garrafal en la historia venezolana somos nosotros, la mayoría de los venezolanos. Entonces, creo que más allá de eso, debemos ser o debemos entender de alguna manera que hay cosas que nos preocupan, hay cosas que hay que cambiar definitivamente y no ser condescendientes en el sentido de que como Guaidó y otros dirigentes políticos están en esta lucha de sacar el régimen, entonces nosotros no vamos a hacer denuncia o no nos vamos a quejar por, para no ser cómplices del régimen, ¿no? Aquí no se trata de complicidad, aquí se trata de que se cuente la verdad de lo que está pasando con los recursos. Porque lo que no queremos, la mayoría de los venezolanos, los venezolanos que aspiramos a algo diferente al comunismo, lo que no queremos de ninguna manera es que el país caiga en esto de que los amiguismos nos tapamos unos con el otro y tratamos de guardarnos la noticia en vez de ser claro con el país. Yo creo que la gente admiraría más a un presidente o a alguien que nos vaya a dirigir que sea sincero, que diga las cosas, que diga las cosas de frente, que muestre en qué se están gastando los recursos, una auditoría en qué se gastan los recursos. El presidente Guaidó, que yo no dudo de su capacidad, yo no dudo de sus ganas por luchar por nuestro país como la tenemos muchos venezolanos, yo no dudo de, del trabajo que está haciendo, pero hay que también decir las cosas que no están bien. Y es que estamos terminando el año, o ya vamos un poco más de la mitad del año, mejor dicho, y, y me preocupa en demasía que seguimos prácticamente en el mismo lugar. Han habido cosas, han sucedido cosas por aquí y por allá. Cuando se trató de entrar la ayuda humanitaria, cuando se intentó el alzamiento militar, por darle un nombre a eso, que bueno, fracasó y todo aquello, es que la moral de los venezolanos que queremos un cambio está por los pisos, está en el piso actualmente. Y se nota en las convocatorias. Las mismas convocatorias, por ejemplo, el día del alzamiento, yo fui, me acuerdo, al día siguiente, a la convocatoria del día siguiente, y yo esperaba como venezolanos que nos quedáramos en las calles luchando por nuestro país. Pero el mensaje fue distinto y entiendo en cierta parte que los políticos no quieran enfrentarnos contra el régimen directamente y no quedar muertos, pero la pregunta es cuántos no siguen muriendo, cuántas personas no siguen muriéndose de hambre, cuántas personas no tienen medicamentos, cuántas personas el salario no les alcanza, cuántas personas sobreviven y no viven. Entonces, si nosotros vamos a vivir si nosotros vamos a vivir de esa forma,
Bueno, yo creo que la mayoría de los venezolanos estarían dispuestos a batallar en las calles sin regresar a su casa hasta que el régimen caiga. Estoy seguro de eso. Y creo que como venezolano esto es un mensaje, más que un podcast, es un mensaje para los dirigentes políticos, de que entiendan de que hay límites para nosotros esperar, de que sí, que han pasado 20 años de la llamada o la mal llamada revolución bolivariana, pero nosotros no debemos seguir esperando, sobre todo los jóvenes que siguen dando la batalla, que se caen a piedra, a sabiendas de que están en minoría, a sabiendas de que no se pueden luchar contra las armas de los cuerpos de seguridad. Y más allá de eso, su deseo de ellos lanzar una piedra y enfrentarse a los cuerpos policiales por su libertad, es porque si ellos están viviendo en una condición tan arrecha y tan complicada, tirarse piedra o caerse a coñazo con un policía no significa nada. No significa nada. Muchos jóvenes venezolanos y estudiantes venezolanos que no tienen la culpa de vivir en el régimen en el que vivimos, salen a las calles siempre a luchar por Venezuela. Y quiero dejar un mensaje especial para todos esos estudiantes y todos esos jóvenes venezolanos que han muerto en batalla, sobre todo estudiantes venezolanos que han muerto en batalla, que han dado la vida por su país y que lamentablemente algunos dirigentes opositores han traicionado ese legado de esos jóvenes, pero que en la mayoría de los venezolanos recordamos su sacrificio por querer un país mejor, por querer vivir algo diferente de lo que hemos visto y nos merecemos una Venezuela mejor. Los venezolanos estamos dispuestos, pero más allá de eso, creo que deberían de dejarse de guachafitas y dejar de estar negociando con el régimen, porque eso nos va a llevar a seguir dependientes y a que el régimen siga ganando fuerza. Yo mantengo la fe, como todos los venezolanos, de que esto cambie. Pero dejémonos de hipocresías y de diplomacias estúpidas que no nos van a llevar a nada, sino a la única parte que le sirve esta situación es al régimen de Nicolás Maduro y a su camarilla de ladrones. Es al único que le interesa esta vaina. De resto, los venezolanos seguimos jodidos, esperando el cambio, esperando las acciones. Estamos dispuestos a luchar, pero parece que la dirigencia política opositora está pensando de otra forma. La transición pacífica no va a existir por el simple hecho de que esta gente no se va a ir por las buenas, así de sencillo. Por eso, yo me voy a despedir, porque incluso este tema me enoja un poco, y quiero que ustedes comenten qué opinan de este tema de la dirigencia opositora,